Hola y seas bienvenido a este nuevo video. Mi nombre es Felipe Serna y en esta ocasión te voy a traer un video en el cual te voy a mostrar cómo conectar tu Google Home, en este caso un Google Home Mini, a cualquier televisor utilizando este dispositivo que viene siendo un control universal. ¿Listo? Este dispositivo se llama BroadLink y lo consigues en Amazon por alrededor de $25. Un precio razonable. Realmente no es un precio muy alto para un dispositivo que te va a servir para controlar cualquier otro dispositivo que funcione con un control de infrarrojo. En este caso vamos a probarlo en este televisor LG. Como puedes ver, es un televisor viejito. Pero antes de mostrarte cómo vamos a hacer eso, no se te olvide suscribirte a mi canal, darle clic a la campanita y darle like a este video. Listo, ya lo hiciste, entonces nada, comencemos, vamos pues. Bien pensado, Woody. Listo, entonces para comenzar, primero pues debes tener configurado tu Google Home. Listo, yo digamos que para este video damos por hecho que ya está configurado normalmente para el funcionamiento normal, digamos que tú le das solicitándole cosas al asistente de Google. Y también debes haber pues adquirido este dispositivo que, como decía yo en la introducción del video, es el BroadLink, el cual funciona para muchos dispositivos que tú tengas que tengan un control de infrarrojo. Puede ser un televisor, puede ser un equipo de sonido, un mini componente, un DVD, un PVR. Vas a ver en la aplicación que se puede configurar varios dispositivos. Para este video vamos a hacerlo con este televisor, que es un LG, es un televisor ya viejito. Este televisor es de alrededor del 2010 más o menos, ya tiene bastantes años. No es un televisor smart, entonces no se va a poder conectar vía Wi-Fi a nuestro dispositivo de Google. Por eso necesitamos de este tipo de dispositivos para poderlo conectar. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Sin embargo, también funciona para los televisores smart, funciona para cualquier televisor que tenga un control de infrarrojo, que son los controles normales que nosotros encontramos en los televisores, ¿vale? Entonces, comencemos. Primero que todo, debes descargarte una aplicación, te la voy a mostrar aquí en el teléfono. Es la aplicación con la cual funciona el dispositivo, la cual se llama, como el mismo nombre del dispositivo, BroadLink. Esa es la que encontramos aquí y la buscas como BroadLink, ahí la encuentras y la descargas. Te voy a mostrar cómo sale, que es BroadLink, y es la primera aplicación que te sale. Como puedes ver, el desarrollador es el mismo BroadLink. Entonces la descargas. Yo aquí ya la tengo descargada, por eso me sale a abrir. Sin embargo, pues la descargas. Lo primero que debes hacer al descargarla, te va a pedir que crees una cuenta. Entonces simplemente es registrarse en esa aplicación y listo. Te puedes registrar con tu cuenta de Google, con tu cuenta de Facebook, o registrar una cuenta nueva de BroadLink. ¿Listo? Una vez tengas ya esa cuenta, entonces simplemente procedes, la abres y conectas el dispositivo a la corriente. El dispositivo viene con un cable de mini USB y ese se conecta directamente a la corriente con cualquier adaptador que tú tengas de cualquier teléfono que puedas conectar a la corriente. Entonces ya teniéndolo conectado, vas a ver que el bombillo de acá empieza a parpadear. Eso quiere decir que está buscando sincronizarse para ser configurado. Entonces ahí aprovechamos, abrimos la aplicación y le damos a añadir dispositivo. Aquí ya la tengo abierta, añadir dispositivo. Ahí empieza a buscar, ahí como puedes encontrar, de una lo encontró BroadLink. Entonces ahí me dice BroadLink quiere unirse a la red Wi-Fi. Le damos a acceder. En este momento lo que vamos a hacer es configurar nuestra red Wi-Fi al dispositivo. Entonces aquí asegúrese de que está titilando. Como pueden ver, me salió un error, sin embargo siguió la aplicación. Eso puede llegar a pasar, no pasa nada y sigue la aplicación. Entonces aquí me hice conectar a la red Wi-Fi, me sale la red Wi-Fi de mi casa con la contraseña y comienza, digamos, a configurar el dispositivo. Y aquí ya me sale control remoto universal RM Mini 3. Lo elegimos. Vamos a poner la habitación a la cual se encuentra conectado. Entonces voy a poner oficina. Listo. Y me dice a continuación, démosle un nombre al dispositivo. Entonces démosle un nombre, puede ser RM1. Pues le pongo un nombre cortico y sencillo para que después lo pueda reconocer de forma fácil. Le doy guardar y listo, me dice hecho. Ahora me dice usar dispositivo ahora o volver a la página de inicio. Entonces yo digo, voy a decir, usemos el dispositivo ahora.
Todo eso con el fin de configurar nuestro televisor. Entonces vamos a adicionarlos. Aquí nos sale adicionarlo. Y como pueden ver, en la aplicación sale bastantes dispositivos, digamos, que se pueden controlar. Un televisor, un aire acondicionado, una caja de Smart TV, ¿sí? Como el Roku o como el Fire TV. Un ventilador, pues si tiene control inalámbrico, DVD, ¿sí? Etcétera, etcétera. Esa cosa no obedece las leyes de la física. Vamos a poner televisor porque vamos a configurar el LG televisor. Y nos sale todas las marcas a las cuales tiene soporte. Entonces, como pueden ver, pues son un montón de marcas, ¿sí? ¡Qué buen servicio! Entonces vamos a buscar la marca LG, que es el que vamos a configurar. Entonces vamos a la letra L aquí y busquemos LG. Aquí está LG. Lo seleccionamos. Nos da 3 opciones y un match button, es decir, un botón para hacer el match. Cada botón, por ejemplo, el de prender con el de prender, el de subir volumen con el de subir volumen, así sucesivamente, bajar con bajar. ¿Para qué? Para uno configurarlo casi que manual. Ahí digamos que lo tedioso viene siendo que toca botón por botón en caso de que ninguna de estas 3 configuraciones te sirvan con tu televisor. Lo bueno es que vas a estar seguro que te va a servir así no tenga la configuración, porque tú mismo la vas a hacer con el control. En este caso vamos a probar la primera, dice que es la más popular. Entonces le damos Test Option 1, que es hacer el test de la opción 1, le damos OK. Listo, entonces vamos a probarlo. Entonces vamos a darle el botón de encender de power, a ver si el televisor pues ya responde, ¿sí? Digamos que hasta ahora estamos configurando, entonces le damos power y efectivamente el bombillo de prender se nos prende y se demora un poco porque es un televisor ya viejito. Y ahí prendió. Vamos a ver si cambia de canal. Entonces le oprimo el de cambiar de canal. Efectivamente cambia de canal. Vamos a ver si sube y baja el volumen. Efectivamente, si sube el volumen y baja el volumen. Vamos a poner silencio on mute. Efectivamente también lo pone. Digamos que ya quedó configurado como nosotros lo necesitamos. Lo que les digo, en caso tal de que no te sirva, pues sigues con la opción 2, opción 3, así consecutivamente hasta que te funcione. Listo, entonces voy a apagarlo. Listo, ya lo apagué. Y va a poner que it's work well, es decir, que funciona bien. Pues digamos que aquí ya me confirma que el dispositivo quedó configurado correctamente. Le doy continuar y me dice que en dónde está el dispositivo. También le digo que está en oficina. Listo, y me dice a continuación el nombre del dispositivo. Bueno, le doy el nombre del dispositivo. Entonces TV, voy a ponerle, quitarle TV, voy a ponerle LG. Doy guardar y listo. Entonces ahí ya pues me da consejos y listo, lo sé y listo, hecho. Entonces usar dispositivo ahora, volver a la página principal. Entonces digo volver a la página de inicio. Entonces una vez ya está configurado esto, vamos a proceder a configurar nuestro asistente de Google. Bueno, ¿cómo se configura? Aquí salimos de esta aplicación. Ahora vamos a buscar la aplicación de Google. Listo. Unas veces estemos nosotros en la aplicación de Google, lo que vamos a hacer es en darle el más que encontramos en la parte superior izquierda. Le damos más. Ahí nos dice configurar dispositivo, agregar miembro del hogar, crear grupos de bocinas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a darle en clic en configurar dispositivo. Aquí nos dice nuevos dispositivos o funciona con Google. Si ya tengo un dispositivo configurado, pero quiero vincular ese servicio con el servicio de Google, entonces hacemos clic aquí porque lo vamos a vincular. Y buscamos como tal, aquí como vemos pues ya tengo vinculado uno de Roku, un Smart Life, Smart Things, que es el que se utiliza para Samsung. El Xbox también lo tengo configurado, todos esos videos los tengo en la página, se los voy a dejar aquí arriba y en el texto del video en la parte de abajo también les voy a dejar el link de esos videos por si quieren consultarlos, pues para poder validar cómo se configura exactamente el Xbox o si ya es algún televisor Samsung específico, etcétera. Entonces vamos a buscar Broadlink, que es la aplicación con la cual estamos utilizando nuestro dispositivo. Entonces vamos hasta la B, Broadlink, aquí la encontramos. Ese, como pueden ver, tiene el mismo logo que la aplicación que nosotros estamos utilizando. Entonces le damos clic a ese logo y ahí que nos va a pedir
Ahí nos va a pedir que lancemos nuestra cuenta al servicio pues de Google Home por medio de la clave y la contraseña que nosotros creamos al principio cuando nos registramos. Cuando yo les dije que les iba a pedir que se registraran. Me dice que si estoy en Europa, decirle que no, porque pues realmente no estoy en Europa, estoy en Sudamérica. Y entonces voy a decir que voy a ingresar. Entonces yo hice una cuenta de Bradley Account, entonces pues con la misma cuenta voy a hacer. ¿Listo? Y listo, digamos que ahí ya lo ingresé. Sin embargo, pues me dice que puedo ingresar con una cuenta de Google o una cuenta de Apple ID para que sea más rápido el ingreso. Sin embargo, pues digamos que ya es algo muy personal que no me gusta ingresar con mis cuentas porque siento que le estoy dando mi información pues a terceros que de pronto pues no me gustaría. Entonces aquí le doy saltar y me confirma en la parte de abajo Bradley está vinculado. Listo, entonces ya quedó vinculado como tal Bradley a nuestro dispositivo de Google Home. Entonces ahora, ¿cuál es el paso que sigue? Nos dice que elijamos el dispositivo. Como pueden ver, aparece el dispositivo que configuramos en Bradley, LG TV. Entonces pues lo seleccionamos, le damos siguiente, elegir el hogar, está pues en mi casa, elegir la habitación, otra vez digo pues que está en oficina. Son los mismos pasos que sigue cuando uno configura un dispositivo nuevo. Sin embargo, ya como tal nos aparece en oficina que está el televisor LG, como lo pueden ver. Ese es nuestro televisor. Y ahora simplemente vamos a ver si se puede manejar por medio de nuestro dispositivo de Google Home. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a ver la instrucción. Ok, Google, enciende la televisión LG. Claro, encendiendo el dispositivo LG. Como pueden ver, enciende el dispositivo. Ok, Google, baja el volumen del televisor LG. Ahí bajó el volumen. Ok, Google, silencia el televisor LG. Y digamos que lo pone en silencio. Ok, Google, apaga el televisor LG. Muy bien, apagando el dispositivo LG. Y listo, como pueden ver, se puede manejar el televisor por medio de nuestro asistente de voz de Google Home. Se puede prender, apagar, subir el volumen, bajar el volumen. Realmente pues se puede manejar sin ningún problema. Ese televisor o cualquier televisor de cualquier marca que tú configures por medio de la aplicación. Y bueno, no siendo más, espero que te haya gustado este video y espero que le saques todo el provecho a esos dispositivos que son muy versátiles. Ya no solo te sirve para escuchar música, para preguntarle la hora, la fecha, el día, las noticias, sino también ya te va a funcionar como un control remoto universal para tu hogar. Y listo, no siendo más, entonces no se te olvide suscribirte a mi canal, darle click a la campanita y darle like a este video. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.